Hola chicos, el día de hoy nos encontramos con Enrique López, el cantante y compositor del grupo Virtud S y actualmente pastor de la iglesia Alcance Victoria. Enrique, es un gusto estar el día de hoy contigo y poder platicar y conocerte un poquito más. Un gusto igualmente estar acá con ustedes y esperemos tengamos un buen tiempo, una buena plática. Pues mira, hace alrededor de 20 años yo creo ya conocí al Señor. Vengo de una familia que estaba completamente destruida por las drogas, completamente destruida por el alcohol, un trasfondo un poquito difícil y un poquito duro. Aceptamos al Señor hace nosotros alrededor de 20 años y desde ahí las cosas han ido cambiando de una manera increíble. Era un joven que no tenía ningún propósito, no tenía ni un destino definido. Seguramente iba a terminar como un adicto más, seguramente iba a terminar como un joven más en las calles, pero conocimos a Jesús y al conocer a Jesús nuestra vida cambió. Mi familia dio un giro de 180 grados y de ir a la perdición el Señor nos llevó hacia otro lugar. Al llegar yo fue que me enamoré de la música, en todas las iglesias tenemos música. Y yo era un niño de 10 años, entonces cuando yo llego a la iglesia y miro los instrumentos, miro la batería, yo me enamoré completamente de la música. Y por medio de la música fue que yo conocí a Dios. Empecé a conocer quién era Dios y qué es lo que Él quería para mí. Y de ahí para adelante empecé a crecer, empecé a tener las emociones de un adolescente, las pasiones de un adolescente, de un joven, pero siempre enfocado a lo que yo quería lograr, que era servir a Dios por medio de la música. Quise intentar cantar alrededor de mis 15 años y no se me dio al principio. Hubo personas quienes me dijeron que no cantara, que no era lo mío, no era mi talento, no era mi llamado, que me enfocara más en lo musical que en lo vocal y al principio quise hacer caso a eso, pero cuando uno conoce a Dios, aún desde tu corta edad, Dios pone el sentir en tu corazón de lo que Él quiere que tú hagas y Él me enseñó a mí que yo tenía un propósito, que Él me iba a dar canciones, que Él me iba a poner letras en mí y yo le creí a Dios y seguí esforzándome, seguí creyendo a Dios y con el paso del tiempo fue como se fue dando todo esto. Estuve en un instituto musical aprendiendo un poco más de música, siempre pegado en las cosas de Dios. Y poco a poco Dios me fue acomodando la gente a mi alrededor para yo poder desarrollarme musicalmente. Cuando yo tenía 12 años de edad más o menos, nosotros llegamos a una iglesia de Alcance Victoria y los pastores de esa iglesia sintieron el que yo me fuera a vivir a su casa, el tomarme por un tiempo y que yo creciera en el hogar de ellos. Y fueron bastantes años los que yo estuve ahí y esa época, esa temporada, fue una temporada donde yo conocí de Dios en una manera muy diferente. Fue donde realmente me di cuenta que había un llamado en mi vida, que había un propósito en mi vida. Y de ahí nace el deseo de no nomás tocar música, pero servir a Dios. No nomás tocar un instrumento y disfrutarlo, pero conocer quién era Dios. Y el paso de los años me ha llevado a no nada más enamorarme de la música como lo fue al principio, pero ahora siento que me he enamorado de lo que es Dios para mí, lo que Él significa como persona para mí y creo que eso es lo que es realmente importante y lo que me ha ayudado a superar los retos que se me han enfrentado cuando la gente no creía en mí, cuando la gente no creía en mis canciones. De hecho me decían, cuando yo les mostraba alguna canción y decía, ¿quién la compuso? Y decía, yo la compuse y no me creían. No creían que fuera yo, porque quizá no se esperaba mucho de mi persona, pero eso es lo que Dios hace cuando alguien se pone en sus manos. Aunque la gente dude, aunque los demás no crean, Dios siempre nos sorprende con esto y he podido superar esos difíciles momentos de que la gente no creyera en mí, que la gente me menospreciara, que la gente me hiciera a un lado. Fui un joven muy problemático en mi escuela, fui muy inquieto, muy rebelde. De pronto hubo un tiempo donde tomé las cosas de Dios como juego y no lo tomé en serio hasta que me encontré con Dios, como te dije ahorita,
hasta que lo conocí realmente y de ahí todo empezó a cambiar. Y mi vida cambió, empecé a mostrar mis canciones y poco a poco han pasado ya años y no me he dado cuenta cómo Dios ha llevado la música. Quizá es algo pequeño, pero cómo Dios lo ha llevado a donde está ahorita. Me sorprendo escucharlas en la radio, me sorprendo escuchar que las iglesias las cantan, que de repente me hablan de otras ciudades, otros estados o de otros países para decirme que la están cantando en su iglesia. Y es bien sorprendente ver lo que Dios puede hacer cuando uno le cree a Dios. Creo que han sido dos cosas que han marcado mi vida y que Dios ha usado para mantenerme enfocado, mantenerme constante. Y una de ellas ha sido el Ministerio Alcance Victoria y el otro ha sido Virtud DC. Alcance Victoria Dios lo usó para que mi vida fuera restaurada, mi familia fuera restaurada, una familia que estaba perdida en drogas, una familia que no tenía ninguna esperanza. El Señor usó este hermoso ministerio para restaurar mi casa, para restaurar mi vida. Y después de eso Dios usó Virtud DC, que es algo que el Señor me dio hace varios años como un ministerio para servirle. Y de ahí ha partido todo esto, de crecer, de ir a tocar, de ministrar, de cantar, de compartir. Es un ministerio que Dios me dio precisamente para llevar su virtud. No es una virtud nuestra, no es virtud de Enrique, pero se llama virtud del cielo, porque esperamos que la virtud sea de Dios. Y Virtud DC ha sido ese oasis en medio del desierto en muchas ocasiones. Ha sido esa luz de esperanza de decir, hay un futuro en Dios, hay algo más que podemos hacer. Yo tengo una idea que no me la puedo sacar de la mente y viendo a la Biblia, que es donde nosotros nos enfocamos y que es donde nosotros nos basamos, vamos a encontrar muchos personajes que intentaron más de una vez. Personajes que no fue la primera que lograron recibir su milagro o recibir lo que ellos tanto anhelaban. Tuvieron que esforzarse. Está el ciego Bartimeo, está la mujer del flujo. Tantas personas que Bartimeo tuvo, por ejemplo, que gritar para que Jesús pudiera escucharlo. La mujer del flujo tuvo que arrastrarse y dar algo extra para lograr y alcanzar. Yo creo que habemos personas que necesitamos dar un poco más. Habemos personas que necesitamos esforzarnos un poquito más que otros. A veces unos a la primera les sale y qué padre, ¿no? Pero habemos otro tipo de personas que tenemos que luchar, que tenemos que dar un paso más, que nos va a costar un poco más lograr aquello o hacer aquello. Y yo le digo a esa gente que continúen, que persistan, que se mantengan, que den el paso, que no escuchen las demás voces, pero que escuchen lo que Dios les dijo. Siempre hay oportunidad, la cosa es persistir, la cosa es gritar una vez más. Enrique, me alegra mucho todo lo que nos cuentas, de verdad que yo sé que va a ser de bendición para todas las personas que nos están viendo, de bendición y motivación. ¿Algunas palabras que le quieres decir a las personas? Pues nada, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartirles un poco de lo que he vivido y del motivo de seguir adelante y seguir creyendo a Dios en cosas grandes. Nos pueden seguir a través de la página de Virtud DC en Facebook o en YouTube. Estamos ahí para servirle, o Enrique López, si gustan. Muchas gracias. Dios bendiga. Dios bendiga.